Viendo en el video cuando me tomo. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Ya comieron? Buenas tardes. Yo no. Yo tampoco. De hecho, es que vine a la calle a comprar para comer y me estoy dando cuenta que casi no traigo pila, por si se me apaga mi celular. Pretexto. No, traigo el 6% nada más. Vamos a creer. Pero esperemos si sí, me aguanta. Te aguanté ¿Cuándo les las eché 3 una horas. mentira más clara? 3 horas de clase, imagínate. Nunca, pues bueno, mientras no sea otra clase que anteriormente tuve, no hay ningún problema. Ah, no, repetidas todas. ¿Qué dice Eduardo? ¿Por qué No, tanta tortura? el Sí, amor se me al está estudio. pagando. Ay, mira qué casualidad. Está Te bien, quieren no se pegar crea. calificaciones, pero No, pues, está bien, está perfecto, no se crea. No, pues si no veo la clase repetida. Me entero. no lo voy a subir el video. Tú no te metas. Dice mi que me exhiben con mis chanclas ahí, todavía quiere que me reprueben. ¿Cómo que con la chancla? Pues el otro día, ¿no te acuerdas? Ah, sí, del ejercicio. Que la muerde su perra y todavía. Pero bueno, esa es otra historia. No diga eso, porque puede estar oyendo. Aquí está hablando conmigo. Arrímala para que vea la clase de lingüística y aprenda de lingüística. Bueno, pues vamos a comenzar, chicas y chicos. Vamos a comenzar. Caray. Ya para que finalicemos el día, ya bien a gustito. Bueno, la semana pasada vimos acerca de Ferdinand de Saussure, o Saussure, como lo dicen comúnmente. Y bueno, vamos a complementar una parte de ese tema con dos muy interesantes. El primero es el estructuralismo europeo y el segundo es el estructuralismo americano. Entonces, para que vayan apuntando, por favor, sus notas correspondientes al tema. Igual la presentación se encuentra en Classroom. Pueden ustedes tomarla de ahí si gustan. Entonces, vamos a comenzar. Si se alcanza a ver, chicas, como que no me deja compartirla. Sí se ve. ¿Sí se ve el estructuralismo europeo ahorita? Ok. Es que tengo aquí abierto el Zoom acá y el Zoom allá. Ya no sé ni qué. Bueno, vamos a comenzar con el europeo. Yo les mencionaba que surgen gracias a Ferdinand de Saussure y este movimiento lingüístico inicia en el siglo XX, en 1916, después de las aportaciones que Ferdinand hace. Recordemos que Ferdinand crea lo que es ahora sí una definición completa de lo que es lengua, lenguaje, idioma, dialecto, ya reestructurado conforme a cada uno de ellos su propio significado. Y gracias a sus aportaciones se crea a la lingüística como una ciencia. Anteriormente era como una técnica o una no sé, una estrategia, pero ahora surge a partir del siglo XX por Ferdinand de Saussure lo que es la ciencia como una lingüística, la filología también, la gramática también como una ciencia.
Surge como reacción de la lingüística comparada histórica que la vimos la semana pasada y los neogramáticos del siglo XIX. Los neogramáticos era un grupo, lo que les mencionaba, dedicado a la investigación de la gramática de diferentes lenguas, sobre todo de las lenguas indoeuropeas, que vienen siendo las primeritas que se consideraban en Europa como parte de la investigación que ellos tenían. Y hacían diferentes estudios comparados del lenguaje referente a las igualdades entre palabras y pronunciaciones fonológicas como sintácticas del lenguaje. Considera la lengua como un sistema, esto quiere decir un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones. Parte del pensar al lenguaje como un medio de comunicación construido siguiendo al modelo de un sistema. A partir de las enseñanzas de Saussure, los estructuralistas adoptan la forma radical su aporte acerca de la lengua como un sistema de signos, lo que yo les decía, ya dividen ahora sí lo que son las categorías gramaticales, sujeto, verbo predicado, sustantivo, verbo, adjetivo, etcétera, cada uno en su clasificación como la conocemos hoy en día. Gracias a los estructuralistas y neogramáticos es que conocemos estas partes de las oraciones y cada uno de los tipos que tenemos. Por ejemplo, si hablamos de un artículo la, le, li, la, los, las, pues gracias a ellos por su clasificación y estudio que realizaron. La estructura se presenta de forma inmediata, lo que es la fonología, la morfología y la sintaxis. Recuerden que ya lo vimos. A ver, Geraldine, ¿qué es la fonología? Geraldine, no está. Juanita, ¿qué es la fonología? Yo. A ver, Tere, la más fácil, dice Tere. Es la pronunciación correcta. No, ahí se oyó un tit. ¿Quién hizo eso? Está mal, exactamente, y no fui yo. ¿Alguien más? El sonido de las palabras, ¿no? Exactamente, el sonido de las palabras. ¿Qué era la morfología, Tere? ¿Qué es la fonología? Tere. Yo, maestra, A ver, la adelante. estructura física de las palabras. Exactamente, la estructura física de las palabras, cómo se hace la mayúscula, la minúscula, todas esas cuestiones. ¿Y qué es la sintaxis? Dice Ana, no me acuerdo. ¿Qué era la sintaxis? Ya me acordé. Ya sacó la El orden de cómo se escriben las oraciones. Exactamente, la estructuración de una oración. Así es, Moni. El orden de las palabras en una oración. Muy bien. El signo lingüístico lo consideran como parte del estructuralismo europeo gracias a Ferdinand de Saussure. Vamos a aprender lo que es este significado nuevo. Se define como una combinación mental de un concepto y de una imagen acústica. Por ejemplo, cuando pensábamos en el gato, ¿se acuerdan? Que les decía un gato y todos se imaginaban uno negro, uno blanco, un pinto, inclusive los ojos de los colores. Con el solamente escuchar la palabra, nosotros recordamos a ese animalito. A eso se refiere en signo lingüístico. Cuando ustedes escuchen algo y les recuerde ciertas cosas, es un signo lingüístico. La imagen acústica no es el sonido material, es la huella psíquica o imagen sensorial que tenemos guardados en nuestra mente. En cuanto al concepto, se trata también de la representación mental de un significado. Por ejemplo, a algunos les recuerda a su primer mascota. Si le decimos, ¿cuándo vieron la película de Buscando a Nemo? Algunos recuerdan en el cine, otros en casa, otros por YouTube. Pueden haber visto esa película, pero recuerdan la figurita del pez, el color, su historia. Eso es parte de un signo lingüístico. Cuando recordamos ciertas cuestiones, los nombres, las palabras a las que se refiere cada una de ellas. En cuanto a la identidad psíquica de dos caras, dos elementos unidos que se reclaman recíprocamente. Por ejemplo, si les digo la palabra un pececito naranja, les puede recordar a Nemo, ¿sí?
Y también les puede recordar a alguien que tuvo un pececito naranja con otro nombre. Entonces, ahí hay dos caras de lo que es el signo lingüístico. El nombre, la figura, que puede fusionarse para dar un solo significado. Vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poquito más claro. A ver, Ana, ¿qué princesa de Disney recuerdas ahorita? A la bella, A la Bella, ¿por qué? porque me gusta esa caricatura de la Me bella y gusta la bestia. La Bella y la Bestia. Juanita, ¿cómo era Mulan? Era como una guerrera. Exactamente, gracias, guerrera japonesa. A ver, Marco, ¿cómo era Nemo? ¿Cómo, maestra? ¿Cómo era Nemo, el de la caricatura de Disney? Pues un pececito muy distraído, muy hiperactivo. Muy bien. Geraldine, Mande, ¿cómo es la historia de la Cenicienta? ¿Qué te recuerda? pues que era pues era hija de un rey que se casó con con una señora que era Ajá. su madrastra y la trataba como sirvienta. Por eso es como que se llama la Cenicienta. Muy bien. A ver, Moni, ¿te acuerdas de los Power Rangers, Moni? Creo que no tiene audio. Dani, ¿tú te acuerdas de los Power Rangers? Andan en la cocina, ¿eh? No me quieren invitar. A ver, ¿alguien se acuerda de los Power Rangers? Sí. Sí, maestra. Sí, Nunca los vi, dice Moni. ¿Cuál es el Power Ranger que les llega a la memoria? El primerito Power Ranger. Como el maestro rojo. El rojo, por ahí, el rojo. Eduardo, ¿cuál te recuerda el Power Ranger? El amarillo, el rojo, el negro, ándale, nunca los vi, pero a ver, ahí Moni Soltas está su signo lingüístico mal. Dice, nunca los vi, pero me dio todos los colores de los Power Rangers. Entonces quiere decir que sí los vio o lo escuchó. Entonces, eso es, chicos, parte del significado lingüístico. Cuando nosotros, dice, soy maestra, sí, pero tienes que ver la serie, Moni, si no, entonces, ¿cómo interactúas siendo un Power Ranger? Entonces, chicos, el signo lingüístico se refiere a eso, cuando escuchamos una palabra y de repente nos recuerda algo, por ejemplo, las princesas, ¿no? Que decimos, las princesas, Cenicienta, Rapunzel, La Bella y la Bestia, y no me acuerdo cuántas más. Por ejemplo, Blancanieves también, Los Siete Enanos. Todas esas cuestiones, hasta nos acordamos de la película tal cual, El Rey León y demás, decimos, yo era una niña, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó en el 90 y algo, 93, estaba en el kinder, y me tocó La Bella y la Bestia. Y luego también me tocó el Mulan en los 90 y tantos, y luego me tocó La Sirenita y así. Y recuerdo las caricaturas. Bueno, también a veces las ponen y las recuerdo, pero siempre me acordaba de ella. Decía, mira, pues es que la princesa fulana y etcétera. Eso es parte de lo que son dos elementos. Cuando escuchas el nombre de algo, te figuras a ella y la historia de ese personaje. Esa unión aparece legitimada por la lengua, el fenómeno social, es decir, por la convención y el consenso. Es relevante destacar que el signo no une un nombre y una cosa. El concepto constituye el significado y no el referente concreto. Para evitar ambigüedades y los afines de ajustar la terminología al significado de ambas, propone conservar la palabra como un signo para el conjunto y distingue las dos partes que lo componen mediante los términos de significado, en reemplazo de concepto, y significante en reemplazo de imagen acústica. Entonces, apúntenle ahí, por favor, la palabra significado dentro de la lengua, pues el significado es igual al concepto. Es igual a concepto, como en el ejemplo que dice la sirenita. Ese viene siendo mi significado, porque es la palabra del concepto. Y el significante le ponen igual, es la imagen. Entonces, inmediatamente, pues, la sirenita, yo me acuerdo de Ariel y me imagino, porque tenía unos juguetes de ella, entonces ahí me recuerdan mis juguetes y me recuerdo esas partes. Eso es parte del significado y parte del significante.
De este modo se refleja mejor la vinculación entre las partes y al mismo tiempo las diferencias. Por ejemplo, tenemos la palabra gato, la palabra perro, aquí les tengo un perro en una imagen, la palabra perro, que nos da un cierto significado. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas, de lo que es el significado y el significante? Sí les quedó bien claro, ¿verdad? Con el ejemplo, pueden hasta dibujarle ahí el nombre y en el significante le pueden poner la imagen. Principios del signo lingüístico. Tiene dos caracteres principales. El primero es la arbitrariedad y el segundo es la linealidad. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. En el principio del signo, el primer principio del signo que establece en su carácter arbitrario, inmotivado, no necesario, es la fuerza del signo que no está en su relación lógica o natural, sino en la convención social. Por ejemplo, el de las princesas, ¿no? ¿Cómo consideraban a las princesas antes? Que tenían que tener un príncipe, que tenían que estar que las rescataran, que tenían que ver esa cuestión. Y a partir de ciertas nuevas princesas que están surgiendo después de 2010, que Frozen y compañía y media, cambia la perspectiva de las princesas. Pero si decimos, ¿cómo era una princesa clásica de Disney? Pues ya recordamos cómo era esa princesa. Y cómo en las princesas nuevas, ponemos a las princesas nuevas. Esto tiene que ver primero con la arbitrariedad. El caso contrario de las interjecciones o las onomatopeyas en los que podía rastrearse algún rasgo de motivación y no arbitrariedad. Constituye un número poco representativo, además de que muestra también elementos arbitrarios. Por ejemplo, linealidad, fíjense, lo pongo, linealidad, arbitrariedad es esto. ¿Cómo tú tienes un concepto en tu mente sobre algo antiguo y cómo tienes algo sobre algo nuevo? ¿De acuerdo? Por eso nos dice, va a depender siempre de la convención social, cómo te educan a ti familiarmente y cómo te educas tú por medio de un estudio. Hay dos formas diferentes de ver las cosas. Mientras que la linealidad se refiere a las interjecciones u onomatopeyas que te recuerdan a algo. Un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes piensen, en cuanto yo se les diga el nombre, ustedes van a decir el sonido del animalito como si estuviéramos en el kinder, ¿de acuerdo? Y van a decir el nombre. Voy a comenzar. Prendan su micrófono para que ya tengan listo su animalito, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, 3, gato, miau, Ana. Gato, miau, ¿qué más? El que tú quieras, rápido, el que tú quieras, el animalito. Un El perro. sonido, el sonido. Wow, wow. Geraldine. Ay, no Vaca, sé. mu, no sé, vaca, mu, rápido, uno que se te recuerde algo como en el kinder. Vaca, mu. Ajá, Juanita, Pollo, piu, piu. Marco, Gallo, kikiriki. Moni, creo que no tiene audio Moni. Vamos con Tere entonces. Caballo. ¡Ih! Ajá. Dice ratón, kikiki. Kadani. No, Jadani no está. Vero. Oveja. Bleh. Muy bien. Si ustedes se fijan, si quitamos la palabra del animalito, obviamente por medio de la onomatopeya, ya sabemos de qué se trata, porque así nos enseñaron desde pequeños, de que la vaca mu, el perro guau, el gato miau, el pío pío, el no sé qué tantos animalitos hacen ruidos. Eso es parte de la linealidad y es parte del signo lingüístico, porque simplemente si yo les pongo un sonido de un animal, van a decir, es una vaca. Es un perro, es un caballo, es un gallo, es un grillo, ¿no? Clic, 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 un grillo. Simplemente con el puro sonido es la linealidad por parte de lo que es el signo lingüístico. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esto, chicas, chicos? Ah, exactamente, dice como la canción del pollito pío, exactamente. Que el pollito pío y el pollito pío. No, ya me queda como 40 de clase, pero ya ahorita que me levante.
Ahorita más, Sí, ya te puedes ir, gracias. tranquilo. Entonces sí, pues deja el micrófono abierto. ¿Alguna duda que tengan sobre lo que es arbitrariedad y lo que es linealidad? Entonces bueno, la primera es Ajá, como la palabra de la linealidad es como lo que se acompaña para entender eso, incluso aunque no se vea, o exactamente. Por eso nos dice aquí, una interjección, ¿qué es una interjección? ¿Qué es la interjección? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué son las interjecciones? Por ejemplo, interjección les voy a escribir aquí la palabra, nomás ocupo ponerle bien el signo lingüístico, porque si no, no se va a entender. O, ¿de acuerdo? Esa es una interjección. ¿Por qué? Porque no te está dando una palabra en sí, te está haciendo como un quejido, digamos, un lamento. Ay, oh, y la onomatopeya ya es cuando escuchas el ruido de algo o te recuerda algo ciertos, como los animalitos. ¿De acuerdo, Vero? ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas? No, Ya ¿verdad? regresé. Ok. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hay una diapositiva que les puse sobre arbitrariedad. Es la relación entre el significado y el significante. Es convencional, cada lengua tendrá una palabra para un concepto. Por ejemplo, también la palabra gato, como se dice en diferentes idiomas, el significado de gato. Dice, no, ya me quedó claro. Ok, la palabra también en la arbitrariedad tiene que ver, como decía, de acuerdo al aspecto social. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo dicen los demás? Por ejemplo, la palabra gato en italiano es gato, chat en francés, cats en alemán, hay que quiera apuntarlo ahí, cat inglés y cat con K en holandés. Entonces, se fijan, al mismo significado, pero el significante va a cambiar porque va a depender de su situación social y del entorno donde se esté pronunciando. ¿De acuerdo? Aquí también les puse una imagen. ¿Nos puedes explicar, por favor, Ana, la imagen la puedes leer, por favor? Sí. ¿Cómo sonará? ¿Cómo sonar asombrado en 7 idiomas? Wow. Inglés. Mm, Ukti. No alcanzo a ver muy bien, maestra. A ver, Ay, ¿se lo leo? Mira, dice sí, oa, oa, wow, en inglés. wow. Ukti en ruso. Wow en español. Wow. Gua en mandarín, en chino mandarín. Guagua en húngaro. Subanaya en árabe y bao en finlandés. ¿Se fijan cómo se dice? Tómenle una foto porque si quieren ponerlo ahí en sus capturas de internet. Estas son las 7 formas de un solo significado, que es la palabra de asombrado. Pero ¿cómo lo podemos expresar? Por medio de la linealidad, que son las onomatopeyas, para que les quede un poquito más claro el ejemplo, chicas y chicos. ¿Listo? ¿Ya puedo continuar? Sí, bueno. El estructuralismo americano. Ya les había comentado la semana pasada un poquito de cómo había surgido esta parte del estructuralismo americano y sobre el asombroso, ¿cómo puedo decir? La estructura de nuestra lengua y nuestros dialectos y demás que tenemos nosotros en toda Latinoamérica. En comparación con el estructuralismo europeo, se considera que el americano o norteamericano, primero surge también esa parte, ha seguido un mecanismo más formalista y mecanicista en el estudio del lenguaje. Los objetivos de los lingüistas norteamericanos eran más limitados y modestos que los de los europeos, puesto que les interesaba especialmente hallar métodos que permitan descubrir de manera adecuada y precisa una lengua. Por esta razón, se evidencia que el estructuralismo norteamericano avanzó mucho más en el análisis morfológico y sintáctico que en contraparte el europeo. ¿Ustedes por qué creen que tuvo mayor auge o mayor análisis en lo morfológico y sintáctico las lenguas
amerindias, como decimos, a las indoeuropeas, que son las europeas. A ver, Ana, piénsale, Ana. Geraldine, Juanita. Yo ya les había explicado la semana pasada una parte que ¿Cómo no lo entendí? bueno, les voy a explicar por qué resultó en el último párrafo lo que dice aquí. Se evidencia que el estructuralismo norteamericano se avanzó más que el análisis morfológico y sintáctico en la parte europea. ¿Por qué consideran ustedes que tuvo mayor avance analítico o más análisis en lo morfológico, que es la estructura de las palabras, en lo sintáctico, que es la formación de oraciones? Por la diversidad, maestra, la diversidad de Exactamente. lenguas. Exactamente, Marco, la diversidad de las lenguas. Acuérdense que yo les comenté la semana pasada, como forma de anécdota, que llegaron ellos accidentalmente, primero llegaron a América con nosotros, en México. ¿Y qué pasó ahí? Descubren que no solamente hay español, castellano, sino que también hay francés, hay italiano, hay chino, hay árabe, hay una fusión de lenguas, pero atrás de esa función de las lenguas indoeuropeas, que son parte de la gran mayoría de Europa cuando conquistaron México y vinieron aquí a negocios, etcétera, surge que conforme iban avanzando encuentran diferentes dialectos, diferentes lenguas. Por ejemplo, el náhuatl, la casteca, la azteca, el mixteca, el maya, el totonaca, el cora, etcétera. Entonces, en esa parte, imagínense, ellos llegan y descubren aquí en México ya vimos cuántos dialectos y lenguas hay, ¿se acuerdan que vimos que eran 300 y tantas? Ahora por parte de México solamente. Ahora imagínense, bajen a Guatemala, a Perú con los incas, a Brasil, a Chile, Colombia, todos los demás países. Fue una gama muy grande, como dice aquí, en cuanto a lo morfológico. Cómo se transforman las palabras de nosotros a las palabras de ellos y sobre todo a la pronunciación y unión de palabras. Decía la compañera Moni, hay palabras groseras que nada más aquí en México se dicen, pero que ya se están diciendo en otras partes, pero surgen aquí, como la palabra chancla. O sea, ¿de dónde surgió? Pues de los de antes, ¿no? De los dialectos. No existía. Entonces, imagínense, llegan a una tienda y de repente dicen, quiero unas sandalias, y pues todos nadie conoce la palabra sandalia, hasta que señalas, bueno, entonces, ¿qué quieres? Señáleme. Unas chanclas, imagínense, no son sandalias, son chanclas. Entonces, esa es la diferencia, porque se dieron cuenta que tenemos más enriquecida una palabra con muchos significados. Por ejemplo, la palabra tenis, ¿cómo le decimos también? ¿Cómo le decimos a los tenis también? ¿No se acuerdan? A ver, Ana. Tenis. Tenis, ¿qué más? Zapatos deportivos. ¿Qué más? Tenis, sin ese. Tenis, ajá, exactamente. Entonces, fijan, una sola palabra, chicas, chicos, nosotros tenemos una variación muy grande, muy grande. Entonces, ellos se sorprendieron al llegar y decir, ay, pero espérate, yo quiero esto. Se puede hacer pastel, torta, la torta es un lonche para nosotros. Exactamente, como simplemente si nos vamos a Ciudad de México, aquí es un lonche, ¿no? Quiero un lonche de pierna. Allá es una torta de pierna, ¿no? Y luego dicen, te vas a comer una guajolota. Y dices, ¿qué es una guajolota? ¿Sí saben lo que es una guajolota? Es una tostada, No. ¿no? No. ¿Qué es una Es guajolota? un animal, No. es un animal. No, Es la cuando torta de pides tamal. torta de tamal, exactamente. Un virote, bueno, no un virote, ajá. Bolillo con tamal, pero no es un bolillo, es una telera. ¿Sí diferencian, chicas, lo que es una telera o un bolillo o un virote? Sí. Entonces, Sí. hagan de cuenta que nos dicen eso, sí, dice exactamente.
esa es la diferencia. Imagínense, decimos, quiero una torta, pues nosotros conocemos como torta al lonche, ¿sí? Y si llegas allá y dices, quiero un lonche, van a decir, pues no, aquí no hay ningún lonche. ¿El lonche a qué se refería? El lonche se refiere a otra cosa, que no voy a decir de qué se trata, pero no tiene el mismo significado. A eso se refiere también parte de, ya dice Eduardo, ya sé a qué se refieren. Sí, o sea, eso es lo que tiene que ver, chicos. La verdad, o sea, a Sí, y se ve diferencia medio de, feo. sí, está muy feo. A diferencia de, nos dice aquí, la quesadilla sin queso, exactamente, cuando tenemos ese pleito, ¿no? De que, ¿quiero una quesadilla de carnitas? Y dices, ¿qué no es con queso? Pues ahí la diferencia, imagínense, llegas a un país así, en el que dices, quiero una sandalia, y te dicen que no, que es una chancla, luego pides un lunch y te dan una torta, y luego también, por ejemplo, está la palabra chicharrones, que aquí los conocemos que es de las carnitas, ¿no? Y otros son los duritos, los duros que los comemos de botana, son los chicharrones. Entonces decimos, oye, pues entonces, ¿qué? Entonces, mucho cuidado ahí. Por eso es que nosotros tenemos ese enriquecimiento de las palabras. Ahora imagínense, bajen un poquito más a Guatemala, Perú, la misma palabra de chancla, sandalia, guarache, ¿qué significado tiene con ellos? Simplemente con eso se quedaron sorprendidos de que nuestro estructuralismo, tanto en morfología como en sintaxis, que es las palabras, tiene una palabra, tiene hasta 50 significados, pero tenemos que ubicar en qué región del país es y también en qué países son, para que quede un poquito más claro. Surge en Estados Unidos también durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, con las mismas trayectorias del europeo. Aquí ya en el siglo XIX, chicos, cuando surge ya es un estructuralismo norteamericano, que es cuando dicen, bueno, ya estudiamos un poquito, vamos a Norteamérica, vamos a analizar qué pasa en Norteamérica, estudian todo Estados Unidos también y se dan cuenta que pues con las migraciones pasa algo similar con lo de nosotros, pero a diferencia que aquí tenemos más palabras, más dialectos, más significados y ellos no. Por eso nos dicen que a partir de ese primer siglo del 20 llegan a México, llegan a América del Sur y descubren un enriquecimiento más grande en cuanto a la lingüística de nosotros. Con las mismas trayectorias del europeo surgen después de la Primera Guerra Mundial y dificultades de la comunicación científica. Ellos estaban muy a gusto en Europa, pero surge la Primera Guerra Mundial, no podías estudiar, estaba todo bloqueado, deciden mudarse, accidentalmente llegan aquí, después suben al norte y se dan cuenta que aquí tienen la libertad un poquito más que en la europea de seguir estudiando y de descubrir y redescubrir ciertas lenguas, ciertos idiomas y dialectos que nosotros poseemos. El estructuralismo norteamericano, que aparece en diversas escuelas derivadas de Bloomfield, ha sido fundamentalmente analítico y descriptivo. Parte de la oración como máxima unidad para ser analizada y crea métodos de gran sutileza científica para poder descomponerla en sus elementos constituyentes hasta llegar al fonema como unidad mínima e invisible. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Dicen, bueno, para que quede un poquito más claro, pueden ver un poquito la imagen y explica algo la imagen, pero para que quede más claro, nos dice claramente, parte de la oración como la máxima unidad para ser analizada. Crea métodos de gran sutileza científico como la descomposición, que es el sustantivo, el verbo y predicado. Así es como lo conocen ellos en un principio. Pero nosotros tenemos también lo que son los adjetivos, los gerundios, que en otros países no hay, el uso de la X, ¿se acuerdan? Y de la H, las onomatopeyas, también que es lo que vimos el ejercicio de los animalitos, y obviamente la escritura variable. Porque si ustedes se dan cuenta, desde un principio, nuestro tipo de letra es muy diferente. Anteriormente, por ejemplo, en el siglo XIX-XX utilizaban la manuscrita. ¿Les tocó a ustedes la manuscrita, chicos? Por ahí que nos ponían en Sí, primaria la manuscrita. Bueno, esa era la escritura de ellos en la europea.
pero aquí descubren que ya hay un enriquecimiento más grande en el cual pues ya no es, ya es más tipo árabe que viene siendo esta, tipo romana, árabe y latina. Una mezcla ahí muy revuelta que dicen, bueno, tiene similitud con el griego, tiene similitud con el latín, tiene similitud con el romano, también con el español de Castilla. Por eso dicen, este es español, pero el de allá es de Castilla y aquí es español latino, que ahora ya es mexicano. Y también tiene parte de lo que es el árabe, como los números, es el 1, 2, 3 en árabe, los normales que tenemos. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas, chicos? No. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a desconectar, chicos, porque ya van a ser los 40 minutos. Y nos volvemos a conectar, por favor, para finalizar. Ahora va a estar muy rápida la clase. Entonces, ahorita nos conectamos, por favor. Sí. Los veo en un minuto.